Bienvenidos a otro vídeo de nuestro canal. Soy Artur Andrade y hoy vamos a conocer uno de los eventos más importantes de la historia antigua. Profundicemos en este tema que ya hemos tratado aquí en el canal, que es el primer concilio de Nicea, el cual fue convocado por el emperador Constantino en el año 325, y también respondamos algunas preguntas históricas muy importantes sobre este antiguo evento. ¿Qué motivó a Constantino a convocar este concilio? ¿Cuáles fueron los principales problemas que enfrentaron las iglesias en ese momento? ¿Y cuál fue el legado del concilio de Nicea? Sin embargo, ¿cuáles son los principales errores y teorías conspirativas que existen en torno a este importante acontecimiento en la historia del cristianismo? Eso es lo que aprenderemos en el vídeo de hoy. Entonces, inicialmente, antes de saber cómo se convocó el concilio y también cuáles fueron sus objetivos, necesitamos retroceder algunas décadas en el tiempo para comprender qué problemas enfrentaron las iglesias a finales del siglo III y principios del IV siglo. Y el primero de estos graves problemas fueron las persecuciones promovidas por el Imperio Romano, que se intensificaron mucho, especialmente entre los años 303 y 311, a raíz de los decretos del emperador Diocleciano, quien incluso ordenó la destrucción de varias iglesias y escritos que los cristianos consideraban escritos del Nuevo Testamento y también partes de la Biblia como sagradas. Estas persecuciones solo disminuyeron después del Edicto de Tolerancia de Galerio, que fue promulgado el 30 de abril de 311. Y fue seguido por el famoso Edicto de Milán en 313, firmado por Constantino y Licinio, que legalizó definitivamente el cristianismo en el Imperio Romano. Estas persecuciones repercutieron en el cristianismo en la formación de algunos movimientos sistémicos que serán abordados por el Concilio de Nicea, como el problema relacionado con el obispo Elecio de Nicópolis, que rechazó la readmisión de aquellos cristianos que traicionaron su fe durante las persecuciones y principalmente algunos líderes, quienes incluso entregaron algunos ejemplares de los libros sagrados para evitar su propia muerte, así como la muerte de su comunidad. Pero sin duda, el principal problema que surgió a principios del siglo IV y que de hecho será el tema más importante del Concilio de Nicea, es un problema doctrinal. Esto está relacionado con la controversia arriana que se inició en Egipto entre el obispo Alejandro de Alejandría y el presbítero Ari. Esta controversia estuvo especialmente relacionada con la comprensión teológica sobre la naturaleza del Hijo y su relación con su Padre. Básicamente podemos decirlo así: el Hijo fue generado por Dios a partir de su propio ser, siendo así eterno e igual al Padre. O por el contrario, el Hijo fue creado por Dios, teniendo así un principio y siendo inferior al Padre. Para los arrianos la posición correcta era esta última posición, en la que entendían que había un tiempo en el que el Hijo no existía, en consecuencia, sería inferior al Padre. Para entender la teología de esta manera, los arrianos se adhirieron a algunos textos bíblicos, como, por ejemplo, el texto de Juan, en el capítulo 14, versículo 28, que afirma que el Padre es mayor que yo, y también otros textos, como, por ejemplo, de las cartas de Pablo, como ocurre en Colosenses, en el capítulo 1, versículo 15, donde se afirma que el Hijo es el primogénito de toda la creación. Los antiarrianos, como, por ejemplo, el obispo Alejandro, y especialmente su asistente, que fue Atanasio de Alejandría, que será muy conocido por su lucha contra el alienismo, sostenían que el Padre era siempre el Padre. Padre e Hijo siempre han existido juntos, eterna, igual y consustancialmente. Y también apoyaron su punto de vista, utilizando también textos bíblicos, como, por ejemplo, Juan, en el capítulo 10, verso 30, que dice que yo y el Padre uno somos, y los primeros versos de Juan, que dicen que la palabra era Dios, y que por tanto el Hijo era coeterno con el Padre e igual a Dios en todos los aspectos. Y esta controversia no se localizó solo en Egipto, sino que comenzó a extenderse a varias otras regiones e influir en muchas otras iglesias. Y en la década de 1920, del siglo IV, ya era considerada la amenaza más peligrosa para la unidad del cristianismo en el mundo. No solo en el Imperio Romano, sino también fuera de él. Y como a principios de este siglo, el siglo IV, tuvimos el ascenso de Constantino, que se convirtió en el primer emperador cristiano, aunque, por supuesto, hasta el día de hoy existen algunas dudas sobre la sinceridad y también el contenido de esta conversión. El propio emperador entendió que necesitaba intervenir en esta controversia, ya que era un hecho que, además de amenazar la unidad del cristianismo, esta controversia también amenazaba la unidad de todo el Imperio Romano. Y la primera actitud de Constantino al intentar resolver este problema fue simplemente enviar una carta al obispo Alejandro y al presbítero Arrio, carta que fue conservada por Eusebio de Cesarea, en el segundo libro de su obra, Vida de Constantino. Allí observaremos solo una pequeña parte de lo que el emperador escribió a Alejandro y también a Arrio, y también de lo que Eusebio nos informa sobre los resultados de esta carta.
Veamos qué tenemos allí en el segundo libro, en la vida de Constantino. Víctor Constantinos Maximus Egastes a Alejandro y Arrio. En cuanto a la divina providencia para que haya entre vosotros una fe, un juicio unido en referencia a Dios. Pero en cuanto a vuestras sutiles disputas sobre asuntos de poca o ninguna importancia, aunque vuestros sentimientos no lleguen a ser armoniosos, estas diferencias deben guardarse en secreto, de sus propias mentes y pensamientos. Luego retomen sus sentimientos mutuos de amistad, amor y consideración. De esta manera, el piadoso emperador buscaba, a través de la carta anterior, promover la paz de la Iglesia de Dios. Sin embargo, el mal era mayor de lo que podía remediarse con una sola carta, ya que la extravagancia de los partidos rivales aumentaba continuamente y los efectos del ingenio se extendían a todas las provincias orientales. Aquí, en esta pequeña parte de la carta de Constantino, observamos que, para el emperador, esta controversia era simplemente una cuestión irrelevante, que ni siquiera debería haber sido formulada, sino simplemente mantenida en la mente tanto de Alejandro como de Arrio. Es decir, el emperador no entendió motivos o razones suficientes para que existiera división o disputa entre estos dos grupos cristianos. Pero como afirmó Eusebio de Cesarea, esta correspondencia del emperador era simplemente inútil. De hecho, la crisis empeoraba cada vez más, influyendo en muchas otras iglesias que no solo estaban en Egipto, sino en varias otras regiones del Imperio Romano. Incluso hubo un sínodo celebrado en Antioquía, poco antes del Concilio de Nicea, entre los años 324 y 325, al que asistieron más de 50 obispos, tanto de Palestina, Siria y Asia Menor, que intentaron resolver de alguna manera esta controversia, relacionado con el arrianismo. Sin embargo, aunque el sínodo concluyó que el arrianismo debería ser condenado, las resoluciones del sínodo y también su alcance fueron solo locales y no resolvieron el problema de la mayoría de las iglesias. Y además de esto, otra controversia teológica importante de esta época fue la relativa a la fecha de la celebración de la Pascua, que también nos informa Eusebio de Cesarea en el libro tercero de esta misma obra, Vida de Constantino. Veamos qué más tenemos ahí con Eusebio de Cesarea. Sin embargo, antes de este tiempo, hubo otro desorden más virulento que aquejaba a la Iglesia desde hacía mucho tiempo: la diferencia en relación con la saludable fiesta de la Pascua. Porque mientras una parte afirmaba que debía respetarse la costumbre judía, la otra afirmaba que debía observarse la repetición exacta del periodo, sin seguir la autoridad de aquellos que estaban en el error y eran ajenos a la gracia del Evangelio. Aquí observamos que, en esta época, había iglesias que utilizaban el calendario judío como referencia para la fecha de celebración de la Pascua, que entonces sería el 14 de Nisán, mientras que otras realizaban sus propios cálculos, considerando que, además de que el calendario judío era inexacto, también que los judíos estaban en un error, por no aceptar el mensaje del Evangelio. Y fue en un intento por resolver todos estos problemas y también unificar el cristianismo en todo el Imperio Romano, que el emperador Constantino entendió que era necesario celebrar un gran concilio ecuménico, en el que participaran tantas iglesias como fuera posible. Y quien nos cuenta cómo se convocó este concilio es también, nuevamente, Eusebio de Cesarea, todavía en el libro 3 de su obra Vida de Constantino. Veamos algunos detalles más sobre cómo los obispos fueron llamados a participar en el primer concilio ecuménico de Nicea. Para Dios Todopoderoso, la curación de estas diferencias era una tarea fácil, y Constantino parecía ser el único en la tierra capaz de ser su ministro para ese buen fin. Porque tan pronto como conoció los hechos que he descrito y se dio cuenta de que su carta a los cristianos alejandrinos no había logrado el efecto debido, inmediatamente despertó las energías de su mente y declaró que debía hacer todo lo posible en esta guerra, contra un adversario secreto que estaba perturbando la paz de la Iglesia. Luego, como si trajera una orden divina contra este enemigo, convocó un concilio general e invitó a la presencia de obispos de todas partes, enviando cartas expresando el alto honor y estima que tenía por ellos. La buena voluntad del emperador también contribuyó en gran medida a que esta convocatoria se llevara a cabo, ya que permitió a algunos utilizar el transporte público, mientras que a otros proporcionó una amplia provisión de caballos para conducir. El lugar elegido para el sínodo fue la ciudad de Nicea, en Bítina, lo cual era apropiado para la ocasión. En este texto observamos cómo se dio la convocatoria para la celebración del concilio. Se enviaron cartas imperiales a varias iglesias e incluso se puso a disposición de estos obispos transporte público. Todo para que, de esta manera, el mayor número posible de clérigos pudiera estar presente en esta reunión. Ahora bien, en relación a la ubicación del concejo, que era la ciudad de Nicea, lo más probable es que se eligiera por razones logísticas, sobre todo por su acceso, que era más fácil, y también por el clima, que en esta época era más favorable. De hecho,
Todos estos esfuerzos permitieron que una gran diversidad de obispos estuviera presente en el concilio de Nicea. Y esto es lo que también nos informa Eusebio de Cesarea, allí en la continuación de este texto. Veamos un poco más de lo que también encontramos allí. Allí se reunieron los más ilustres ministros de Dios, provenientes de Europa, Libia y Asia. Una sola casa de oración, como divinamente ampliada, albergaba a sirios y siniestros, fenicios y árabes, delegados de Palestina y otros de Egipto, tebanos y libios, junto con los que venían de Mesopotamia. En esta conferencia también estuvo presente un obispo persa, y tampoco faltó un escita en la asamblea. Ponto, Galacia, Panfilia, Capadocia, Asia y Frigia enviaron a sus obispos más ilustres, así como los que vivían en las regiones más remotas de Tracia, Macedonia, Acaya y Épero. Incluso desde España, donde de gran fama, Rosa de Córdoba, se sentaba como miembro de la asamblea. El obispo de la ciudad imperial, Roma, no pudo asistir debido a su avanzada edad, pero sus presbíteros lo representaron. Constantino es el primer príncipe de cualquier época que unió una guirnalda como esta con el vínculo de la paz y se la presentó a su Salvador como ofrenda de agradecimiento por las victorias que había obtenido sobre todos sus enemigos. El número total de participantes en el consejo varía según fuentes históricas. Eusebio de Cesarea, en esta misma obra, nos informa que en total fueron poco más de 250 obispos los que participaron. Si miramos a Eustacio de Antioquía, nos informa que en total eran alrededor de 270. Mientras que Atanasio de Alejandría, junto con otros escritores posteriores, nos informa que el número era 318. Pero sabemos que esta última cifra, el número de 318, en realidad es mucho más simbólico que histórico, pues se relaciona con los 318 siervos de Abraham que encontramos allí en el libro del Génesis, en el capítulo 14, versículo 14. Por eso, las estimaciones más realistas que elaboran los historiadores es un número que oscila entre 250 y 300 participantes. Más o menos este es el número de obispos que participaron en el concilio de Nicea. El consejo se inauguró el 20 de mayo de 325 y las reuniones del consejo duraron más de un mes y terminaron probablemente a finales de junio. Pero en relación a la fecha final del concilio, ya no sabemos exactamente cuándo tuvo lugar. Esto se debe a que las fuentes históricas no son concluyentes o a veces presentan algunas divergencias. Ahora bien, el resultado más importante de este concilio fue la formulación del Credo de Nicea, que fue adoptado el 19 de junio de 325 y condenó la posición de los arrianos como herética. La victoria de los antiarios fue realmente abrumadora. Solo 2 obispos no estaban de acuerdo con el credo. Fueron los obispos Teonas de Marmaric y Segundo de Ptolemaida, así como el propio Halius, quienes rechazaron el Credo de Nicea. Y como estos lo rechazaron, fueron excomulgados y desterrados a Iliria. Entendiendo entonces que el resultado más importante de este concilio fue el Credo niceno. Veamos cómo terminó este credo, establecido allí en el año 325. Veamos que tenemos allí: creemos en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador de todas las cosas, visibles e invisibles, en un solo Señor, Jesucristo, el Hijo de Dios, engendrado como el unigénito del Padre, es decir, de la sustancia del Padre, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, con homogeneidad sustancial al Padre, por quien todas las cosas vinieron a existir, así las que están en los cielos como las que están en la tierra, quien por nosotros, los hombres, y por nuestra salvación descendió y se hizo carne, se hizo hombre y sufrió y resucitó al tercer día, ascendió al cielo y vendrá a juzgar a vivos y muertos, y en el Espíritu Santo. A los que dicen, por tanto, que hubo un tiempo en que el Hijo de Dios no existía y que antes de ser concebido no existía, y que nació de cosas que no son, o que fue formado de otra sustancia, hipóstasis, o esencia, o úcea, o que es criatura, o que es mutable y variable. Estos anatematiza la Santa Iglesia Católica y Apostólica. El Credo de Nicea del año 325 fue posteriormente actualizado y ampliado en el primer concilio de Constantinopla en el año 381, y luego fue utilizado por las diversas iglesias católicas a lo largo de la historia, siendo considerado el legado más importante del concilio de Nicea. Ahora bien, en relación a otros resultados que también fueron muy importantes del concilio, fue primero en relación a la fiesta de Pascua, que entonces se decidió que no se usaría como referencia el calendario judío, sino que se haría un cálculo por los propios cristianos. También en relación al problema de los cismas, como por ejemplo el cisma de Meliciano, también hubo importantes resoluciones al respecto, y también la promulgación de derecho canónico en cuanto a leyes relativas a la disciplina eclesiástica. En resumen, el Concilio de Nicea fue, de hecho, uno de los acontecimientos más importantes de toda la historia del cristianismo,
porque fue a partir de este momento histórico en el que observamos lo que se puede llamar el nacimiento de la ortodoxia de la Iglesia, porque es a partir de este momento que tenemos una definición clara respecto de quiénes deben ser considerados cristianos católicos o no. Ahora, antes de terminar el contenido del vídeo de hoy sobre el Concilio de Nicea, también es importante identificar algunos de los conceptos erróneos que existen hasta el día de hoy relacionados con este importante evento histórico. Y el primero de estos errores es la afirmación de que el Concilio de Nicea fue el responsable de determinar el canon bíblico. Y esta idea es simplemente errónea. No tenemos ninguna evidencia histórica que nos informe que el concilio fue el encargado de determinar qué libros formarían parte del canon o qué libros serían excluidos, contradiciendo principalmente, entonces, lo establecido por el concilio. No existe ninguna fuente histórica al respecto. Otro error muy común es afirmar que el Concilio de Nicea fue el encargado de establecer la doctrina de la Trinidad. Esto también es incorrecto, porque la doctrina de la Trinidad no fue establecida realmente hasta el Concilio de Constantinopla a finales del siglo IV. Aquí en el Concilio de Nicea todavía tenemos el Espíritu Santo como una cuestión abierta. Entonces no es cierto que la Trinidad fue establecida aquí. Y otro error más que encontramos con bastante frecuencia es afirmar que Constantino fue el responsable de determinar el cristianismo como religión oficial del Imperio Romano. Esto tampoco es correcto. El cristianismo solo se convirtió en religión oficial de Roma después del emperador Teodosio, con el Edicto de Tesalónica, el 27 de febrero del año 380. Con Constantino, lo que tenemos es el apoyo del imperio a los cristianos. Pero en la época del Concilio de Nicea, el cristianismo aún no era la religión oficial del Imperio Romano. Con esto hoy conocemos de este importante acontecimiento histórico que fue el primer concilio ecuménico de Nicea en el año 325. El contexto histórico que precede al Concilio de Nicea está profundamente arraigado en las tensiones religiosas y políticas del Imperio Romano. La Iglesia cristiana, que comenzó como una pequeña secta en Judea, sufrió persecución intermitente entre los siglos III. Estas persecuciones culminaron en el periodo conocido como las persecuciones de Diocleciano, 303 a 311, bajo el gobierno del emperador Diocleciano. Durante este periodo, los cristianos fueron duramente perseguidos, con la destrucción de iglesias, sagradas escrituras y ejecuciones de líderes cristianos. Sin embargo, el ascenso de Constantino al poder en 306 y su posterior victoria sobre Magencio en la batalla del Puente Milvio en 312 marcaron un importante punto de inflexión para el cristianismo. Constantino, el primer emperador que se convirtió al cristianismo, legalizó la religión con el Edicto de Milán en 313, proclamando la libertad de culto para todas las religiones en el Imperio Romano. Este decreto allanó el camino para la gradual aceptación e institucionalización del cristianismo, pero también sacó a la luz una serie de disputas teológicas y doctrinales que amenazaban la unidad de la joven Iglesia. Al mismo tiempo, la estructura política del imperio estaba en transición. La tetrarquía, instituida por Diocleciano, se había derrumbado y Constantino estaba decidido a reunir el imperio bajo su gobierno. El cristianismo, que crecía en número e influencia, se convirtió en un elemento central en su estrategia para consolidar el poder, tanto político como religioso. Sin embargo, las divisiones internas entre cristianos, como la controversia arriana, amenazaron con desestabilizar esta unidad. Constantino nació en Naissus, en Moesia Superior, actual Ni, en Serbia, en el año 272 después de Cristo. Era hijo de Constancio Cloro, oficial del ejército romano, y de Helena, una mujer de origen humilde que más tarde sería canonizada como Santa Helena. Su ascensión al trono imperial se inició en el año 306, tras la muerte de su padre, cuando fue proclamado emperador por las tropas. Los historiadores a menudo debaten el interés de Constantino por el cristianismo. Algunos creen que su conversión fue genuina, mientras que otros la ven como una estratagema política para unificar el imperio. Independientemente de sus motivaciones, Constantino jugó un papel clave en el apoyo a la Iglesia cristiana. Convocó al Concilio de Nicea para resolver la disputa arriana y garantizar la unidad de la fe cristiana en el imperio. Arrio, c. 256 a 336 DC, fue un presbítero de Alejandría, Egipto, cuyas opiniones teológicas sobre la naturaleza de Cristo dieron lugar a la controversia arriana. Sostuvo que Cristo, el Hijo de Dios, era una criatura creada y, por lo tanto, no coeterno con el Padre. Este punto de vista puso a Arrio en desacuerdo con el obispo Alejandro de Alejandría y sus seguidores, que creían en la consustancialidad de Cristo con Dios Padre. Atanasio, c. 296 a 373 DC, fue uno de los más fervientes oponentes de Arrio. Se desempeñó como diácono y asistente del obispo Alejandro de Alejandría y luego se convirtió en obispo de Alejandría. Atanasio jugó un papel crucial en el Concilio de Nicea, donde argumentó vigorosamente contra el arrianismo.
Su defensa de la consustancialidad de Cristo con el Padre ayudó a dar forma a la formulación del Credo de Nicea. Continuó luchando contra el arrianismo durante toda su vida, siendo varias veces exiliado por sus convicciones. Eusebio, c. 260 a 339 DC, fue obispo de Cesarea y uno de los historiadores más importantes de la Iglesia cristiana primitiva. Su obra Historia Eclesiástica es una de las principales fuentes sobre el desarrollo del cristianismo en los primeros siglos. Aunque inicialmente simpatizaba con las opiniones de Arrio, Eusebio acabó apoyando la fórmula del Credo de Nicea. La controversia arriana no fue la única disputa teológica de la época. El cristianismo se encontraba en un periodo de formación doctrinal y todavía se estaban debatiendo varias cuestiones teológicas. Además del arrianismo, también estaban de moda otras herejías como el sabelianismo que afirmaba que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo eran modos diferentes de una sola divinidad. El Concilio de Nicea sirvió de escenario para el choque de estas visiones. El principal punto de desacuerdo entre los arrianos y sus oponentes fue la naturaleza de Cristo y su relación con Dios Padre. Para los arrianos, Cristo fue creado por Dios y, por lo tanto, no era ni coeterno ni consustancial con el Padre, guiado por los arrianos. Atanasio argumentó que Cristo siempre existió con el Padre y era de la misma sustancia, homoousios. Esta disputa teológica no fue solo una cuestión abstracta. Comprender la naturaleza de Cristo tuvo implicaciones prácticas para la adoración y la estructura de la Iglesia. El arrianismo, con su énfasis en la subordinación de Cristo al Padre, amenazaba la unidad de la fe cristiana y muchos temían que fragmentaría aún más la Iglesia. El resultado más significativo del Concilio de Nicea fue el Credo de Nicea que estableció la consustancialidad de Cristo con Dios Padre. Esta fue una victoria aplastante para los antiarrianos, y el arrianismo fue formalmente declarado herético. Además de formular el credo, el Consejo también decidió la cuestión de la celebración de la Pascua. Hubo una disputa sobre la fecha correcta para celebrar la Pascua, ya que algunas iglesias seguían el calendario judío y otras usaban cálculos independientes. El concilio decretó que la Pascua se celebraría según el calendario independiente, separándola de las tradiciones judías. El concilio también estableció reglas para la administración y disciplina eclesiástica, que incluían la promulgación de cánones leyes eclesiásticas. Esto ayudó a consolidar la estructura jerárquica de la Iglesia y unificar las prácticas litúrgicas en todo el imperio. El Concilio de Nicea tuvo repercusiones más allá del ámbito religioso. Políticamente, reforzó la autoridad de Constantino como defensor de la fe cristiana y aseguró que la Iglesia se convirtiera en un aliado importante en el control del imperio. El cristianismo se integró progresivamente en la administración imperial y muchos obispos asumieron funciones de liderazgo político en las provincias. Socialmente, la aceptación del cristianismo como religión oficial del imperio trajo cambios profundos. La estructura social romana, que antes había marginado a los cristianos, ahora los incluía en el poder. Se empezaron a construir iglesias en todo el imperio y el cristianismo empezó a penetrar en las clases altas de la sociedad romana. Hemos llegado al final de nuestro estudio sobre el primer concilio de Nicea en el año 325. Hemos visto cómo este acontecimiento cambió el curso de la historia del cristianismo, resolviendo grandes controversias, como la disputa sobre la naturaleza de Cristo y la consustancialidad con Dios el Padre. El concilio, convocado por el emperador Constantino, no solo definió doctrinas esenciales de la fe cristiana, sino que también fortaleció la posición de la Iglesia en el Imperio Romano. Si te gustó este contenido y quieres conocer más sobre otros hechos históricos que moldearon el cristianismo, suscríbete al canal, deja un me gusta y activa la campanita para no perderte los próximos vídeos. Y si tienes dudas o sugerencias, déjalas en los comentarios. Esperamos continuar con usted este viaje a través del fascinante mundo de la historia cristiana. Para los que aún tienen dudas, o también quieren plantear críticas, comentarios, sugerencias de otros temas, pueden escribir sus comentarios aquí mismo debajo del vídeo en YouTube. También para aquellos que disfrutaron de este estudio aquí en el canal, los invito a dejar un me gusta aquí en el vídeo para ayudar al canal a crecer y desarrollarse cada vez más y llevar conocimientos a muchas otras personas. Y también para quienes consideran importante mi trabajo aquí en YouTube, los invito a pensar en la posibilidad de hacerse seguidores del canal a través de la plataforma Apoyas, que además de ayudar al canal. Gracias y que Dios los bendiga a todos.